bienvenidos a Economía de Frente, en esta ocasión con Ernesto Farel Santoscoy. Vamos a ver cuáles son los precriterios de política económica correspondientes al 2022. Vamos a conocer qué significa este plan de apoyo a la infraestructura en Estados Unidos por parte del señor Joe Biden, qué es lo que va a suceder en la economía estadounidense y más aquí en Economía de Frente. Sea usted bienvenida o bienvenido. Comenzamos. Economía de Frente. Primero que nada, muchas gracias, Ernesto, por romper el merecido descanso, cosa que me imagino que también ha de agradecerme tu señora esposa, y estás ahora con nosotros al menos en la siguiente media hora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todo gusto. En Economía de Frente. Gracias. Carlos Alberto Martínez, como él fue a vacacionar a Marte, es un poco más difícil la comunicación y hoy definitivamente no va a estar con nosotros, ¿no? Bueno, la autoridad hacendaria acaba de dar a conocer, digo acaba porque cuando estamos grabando este programa y corresponde al día miércoles 31 de marzo, dio a conocer la autoridad hace un par de horas los precriterios de política económica para la economía mexicana correspondiente al 2022. Primero que nada, habría que explicarle a nuestro público, si tienes a bien ayudarnos, qué carambas es eso de los precriterios de política económica. ¿Cómo no? En varios países, sobre todo los desarrollados, la discusión del presupuesto se hace muchos meses antes de que empiece el ejercicio que corresponde. En México no sucedía así. Se entregaba el presupuesto por parte del Ejecutivo pues al cuarto para las 2, y entonces se empezaba a discutir unos días antes de que terminara el periodo, y casi siempre llegaba el último día que tenían que parar el reloj del recinto legislativo. Se había acabado el tiempo y no lo autorizaban. Todo el proceso, ¿no? Tanto del presupuesto de gastos como la cuestión de ingresos y los cambios a las leyes fiscales. Entonces, pues se decidió desde hace algunos años, y está por ley, que la Secretaría de Hacienda tiene que entregar al Congreso un documento que se llama Precriterios de Política Económica para el 2022, que quiere decir, en este caso, ¿no? Quiere decir, te voy a dar unas bases, unos supuestos de por dónde pudiera ir el crecimiento económico, las metas económicas para el presupuesto correspondiente el año entrante. Bien, esa es una. Ahora, se dio a conocer, y si quieres, si tienes a bien, compartimos con el público una tabla que condensa, ahí está la tabla que condensa la situación de los precriterios que tú puedes observar al igual que nuestro público. El Producto Interno Bruto lo ponen en terrenos que van de un rango que va de 2.6 hasta 4.6%, 2 puntos porcentuales de margen, ¿no? Oye, habría que decirle a nuestro auditorio que también este documento sirve para hacer una revisión del escenario para este año. Sí, perfecto. La Secretaría de Hacienda hace una revisión, al final de cuentas, viendo este año. Bueno, okay, porque si se fijan en la tabla. Sí, si ven la tabla, en el 2021 tiene un rango de crecimiento de 4.3, que antes era menor, y ahora lo ajustan a la alza entre 4.3 y hasta 6.3% el crecimiento para este año. Esa es la estimación. Es el medio probable. Medio le llaman, ¿no? El crecimiento puntual. Es el medio. 5.3. El medio. Estaba, es lo que está en medio de ese rango. Y estaba originalmente en 4.8 y se veía súper optimista. Bueno, pues ahora está en 5.3 y pues más o menos es factible. Salieron ayer encuestas de economistas que dan un promedio de 4.5 para este año. Tú pensías que son más que razonables, digámoslo así, ¿no? Sí, pero sí está razonable. Sí, okay. Sí es factible lograrlo, sí.
Ahora, la parte nominal es el Producto Interno Bruto expresado en cifras, en pesos y centavos, no en porcentajes. 25 billones de pesos. 25 revisado al 2021 y para el 22 sería de 27 billones de pesos, poco más de 27 billones de pesos, que ya no tengo ahorita el dato histórico, pero seguramente será, incluso podría ser menor a lo que ya se tuvo en el 2018. Por el lado, es que como este es nominal, es decir, incluye la parte de inflación, puede ser que este sea el más alto de la historia, pero porque está expresado con precios corrientes que se van a hacer. Perfecto. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del deflactor del PIB? Es la inflación que se estima con todos los elementos que integran el Producto Interno Bruto, que son no nada más productos finales, sino también insumos para la producción que también tienen un costo, ¿no? Perfecto. Ahí está, la inflación la estiman en este año en 3.8, quiere decir que va a bajar, la inflación va a tender a la baja porque ya está en 4.12%, y el tipo de la inflación, la siguen estimando en 3%, ya el Banco de México seguramente pondrá otra vez de 3 más o menos un punto porcentual. El tipo de cambio al final del periodo en este año lo estiman en 20.20 y al final del año próximo en 20.40, ¿es correcto? Bien, esto es también muy optimista, que bueno, pues porque eso implicaría que el gobierno va a mantener intacto su calificación de riesgo crediticio. Y yo creo que no. Yo creo que sí le van a dar una rebajita. ¿Tú crees que le van a dar una rebaja? Sí. Por otro lado, el dólar ha estado bajando contra todas las monedas en la medida que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha estado imprimiendo billetes a lo bestia. Así como nunca antes, ¿no? Con 120,000 millones de dólares mensuales se crea de dólares. Eso no va a ser eterno y es probable para el año entrante, por lo que el tema que vamos a tocar ahorita más adelante, ¿no? Están metiendo más leña y más leña al fuego, al horno, y es probable que se sobrecaliente la economía, y sería también muy probable que la Reserva Federal tenga que dejar de crear dinero, y eso va a hacer, y que suban las tasas en dólares, y eso junto con un crecimiento muy fuerte de la economía mexicana, que este año fácilmente puede ser de 5 o más, 6.5 en la economía de Estados Unidos, y el año entrante puede seguir siendo muy fuerte, pues entonces el dólar se va a subir contra todas las monedas. Entonces yo no me extrañaría de ver un tipo de cambio a 22.50 en promedio para el año entrante. Las tasas de interés están estimadas en 4.3%, los CETES a 28 días plazo. En fin, la cuenta corriente, ahí valdría la pena que en millones de dólares. ¿Qué significa esto, Ernesto? Pero tocamos lo de las tasas. Esta estimación de la tasa, dice aquí nominal fin de periodo 3.80, quiere decir que Hacienda sí está esperando que el Banco de México haga otra reducción a la tasa de referencia que está viendo. Bien. La baja al 3.75 y llega a ser 3.8, un solo dígito. Pero ese es potestad del Banco Central Mexicano. El Banco Central, pero Hacienda está esperando que baje. En cambio, para el año entrante, pensando que al cierre del año, estamos aquí viendo que Hacienda piensa que el Banco de México va a tener una tasa de referencia de nuevo en 4.25. Bueno, déjame ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo y revisamos las variables internacionales sobre las cuales la mayor parte de las veces la Secretaría de Hacienda no tiene ninguna probabilidad de influencia, ¿no? Como por ejemplo el precio del petróleo, las tasas internacionales de interés, la inflación en Estados Unidos, que son elementos sobre los que no podemos ejercer ningún tipo de ajuste, pero que finalmente nos impactan en la economía por ser socio de Estados Unidos y por estar en el concierto internacional. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Economía de Frente. Economía de Frente.
Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Bueno, le decíamos a usted que también en esos precriterios de política económica son tomados en cuenta elementos internacionales que de alguna manera influyen en el comportamiento de la economía mexicana. Entonces, vamos a la tabla nuevamente para que Ernesto nos siga explicando. Comienzan las variables de apoyo en el Producto Interno Bruto, comportamiento del PIB de los Estados Unidos con un crecimiento para este año de 6.1% y para el año entrante estimado en 4%. Ernesto. Bien, hay una estimación para este año de un crecimiento de 6.1%. Acabamos de comentar que fácilmente podría crecer Estados Unidos este año al 6,5%. Y también es factible un crecimiento del 4% para el año entrante. Esta es una buena noticia para el sector exportador mexicano porque pues manufactura y el campo de exportación pues dependen de ese crecimiento. Pero en particular el renglón que sigue, que es el de la producción industrial en Estados Unidos, es el que más nos interesa. Y ahí está viendo Hacienda un crecimiento del 6.6% para la producción industrial en Estados Unidos este año y un crecimiento 4.1% para el año entrante. Pues la manufactura está enganchada a ese crecimiento y pues va a jalar en algo, ¿no? En una parte importante a la economía mexicana que pues no se encuentra nada bien, ¿no? Hoy en día tenemos en México todavía pues una fuerte recesión, pero por lo pronto el sector manufacturero y el campo exportador pueden tener aquí una esperanza, ¿no?, de que va a haber crecimiento. Bien, la inflación en Estados Unidos la estiman en 2.4% este año y 2.2% estable, ligeramente arriba de lo razonable o de lo que tienen como meta, pero nada que deba de alarmarnos, supongo. Sí, estos datos los están tomando de los pronósticos que hace el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el órgano que se encarga de diseñar e instrumentar la política monetaria por parte del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ¿no? Y ellos están viendo una inflación del 2.4 precisamente para el año entrante y 2.1, 2.2 para el año siguiente. Ellos han declarado públicamente que van a tolerar una inflación superior al 2%, que es para ellos sería el máximo permitido, pero lo van a tolerar dijeron por largo tiempo, por un largo periodo, porque si no, pues entonces tendrían que empezar a subir tasas de interés y a retirar dinero, cosa que no quieren hacer porque le pegarían a la actividad económica. Entonces están jugando al equilibrista y al final de cuentas es factible esa inflación en Estados Unidos que va a empujar en algo la inflación en México. O sea, estos pronósticos de inflación arriba del 2% en Estados Unidos implican que vamos a tener una presión inflacionaria en México. Entonces una inflación del 3.8 en México pues quizás se quede corta, y para el año entrante una inflación del 3 seguramente va a estar arriba, que la inflación en Estados Unidos va a estar arriba del 2%. Bien, es otro asunto que es importante. Fíjese usted cuál es la diferencia entre las tasas de interés. Por ejemplo, la FED, las tasas de interés de referencia de la FED lo están considerando pues prácticamente en cero, ¿no? Digo, mientras que en México están en terrenos de 4%. ¿Para usted cuál es el diferencial y por qué todavía hay tanto dinero de inversionista financiero en México? Porque el diferencial de tasas es muy alto, es un mundo, ¿no?, de diferencia. Sí, si tomas, por ejemplo, la tasa de los bonos del gobierno mexicano de muy largo plazo, pagan arriba del 6,5%, 7%, contra una tasa del Tesoro norteamericano que está al 1,5%. Así es un muy buen diferencial de interés que hace atractiva la inversión en pesos. Pero pues hay otros elementos que luego juegan en contra, ¿no?, que es el factor seguridad.
Bueno, después vamos a la parte del petróleo, donde la canasta, la mezcla mexicana, la están estimando en este año en promedio de $55 y para el año entrante en 53. Ahorita el precio del petróleo mexicano está arriba o cercano a los $60, ¿no? Así es que están siendo conservadores, digámoslo así, y 53 para el año entrante. Ellos están previendo que hubiera una baja en el precio internacional del petróleo. La plataforma de producción, eso sí me parece que están muy optimistas. Plataforma en producción de crudo total de 1.7 millones, y piensan que se va a aumentar, aunque sea una pizcachita, ¿no? Una pizcachita aumentaría el año entrante, y creo que hoy no estoy seguro que estemos obteniendo el 1.7 millones de barriles diarios de producción, Ernesto, ¿eh? Estamos abajo, ¿eh? Sí, estamos abajo. Y se ve cuesta arriba llegar a 1.8. Pero aquí lo que Hacienda dice es que hay otros campos que son hoy en día adjudicados al sector privado que van a empezar a producir. Y por eso la producción no es la de Pemex, sino la producción del país en general. Sí puede llegar a 1.8 millones de barriles. Bueno, vamos a una pausa. ¿Me permites? Hacemos una pausa y ya vemos el asunto de cómo puede influir en nuestra economía este plan, no solamente el plan de apoyo a las familias con motivo de la pandemia, sino este plan que está trayendo adelante el gobierno estadounidense en favor de la infraestructura en la Unión Americana. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Bien, ahora vamos a los asuntos internacionales que también nos afectan. Está el gobierno estadounidense ha iniciado la entrega de recursos con motivo de apoyo a la pandemia, pero en paralelo está echando a andar también un programa de infraestructura muy ambicioso, Ernesto. Sí, bueno, está anunciando presidente Biden un programa a 8 años de inversión pública en infraestructura, el más grande de la historia de la economía de ese país, un total de $2.2 billones. Aquí lo interesante, aparte del monto, que representa pues más de 10% de la economía, es que está hablando de 8 años. Ya se religió. Bueno, Mr. Biden es optimista. Pero finalmente son compromisos que tendría que asumir el próximo presidente en caso de que él resultara vencido en las urnas, ¿no? Claro. Cuando llegó el señor Trump, deshizo todo lo que habían hecho los presidentes anteriores, ¿no? Destruyó todo. Sí. Pero normalmente, si hay un acuerdo en el Congreso para un programa de este tipo, por ejemplo, pues aunque cambie la composición de las cámaras, normalmente se respetan esos compromisos, ¿no? Pero no en todos los casos. Bueno, resulta que este programa tiene principalmente 4 componentes. ¿Okay? Hay un componente por $620 millones para transporte. Se quiere duplicar, por ejemplo, el total de fondos federales para el transporte público. Quieren modernizar pues todas las vías de comunicación, trenes, los freeways, ¿no? Las autopistas, líneas aéreas, en fin. Luego hay un segundo componente que son $650 millones para iniciativas vinculadas a mejorar la calidad de vida de las personas, los hogares, de las familias. El otro componente son $580 millones para fortalecer el sector manufacturero del país. Eso nos salpica, ¿no? Sí. Estos eran parte de las promesas de campaña, ¿no? Con esta promesa de que iba a invertir fuerte en el sector manufacturero, pues quiso recapturar parte importante de los trabajadores de las fábricas de ese país. Y dice, de estos $580 millones, $180 millones se van a destinar a lo que se ha denominado el
mayor programa de investigación y desarrollo no militar en la historia de la manufactura americana. Sí. Y por último, hay un último componente. O sea, va a haber investigaciones más, o sea, armamentismo de nuevo. 180,000 millones de dólares para eso y 400,000 millones de dólares para mejorar la atención a las personas mayores y discapacitadas. Pues yo ya estoy pensando irme para allá. Por los 400,000 millones de dólares para... Oye, dime una cosa ahora. Es demasiado ambicioso. ¿No puede distorsionar la economía estadounidense si este programa lo relacionamos con el otro por la pandemia? Ya es demasiado dinero invertido en la economía. ¿Por parte del sector público? Sí. Sí. Llevan casi 30% de dinero público metido en la economía, 25%. Sí. Y con esto, pues ya puede estar hablando de un 10% adicional, ¿no? En un plazo relativamente corto, ¿no? La cantidad de dinero del sector público. Y pues implica también presiones por todos lados, ¿no? Hay un riesgo de sobrecalentamiento, sí existe. Hay un riesgo de que genere presiones inflacionarias, todos estos programas. Sí, también lo hay. Hay que recordar que hace 10 años que había una circunstancia parecida, la crisis financiera, una recesión sota. Entonces el Banco Central, la Reserva Federal, empezó a echar la maquinita de impresión de billetes, ¿no? A andar a todo lo que daba, bajó la tasa de interés a cero. Y hubo un programa hecho por el señor Obama y el Larry Summers, que era el tesoro, que resultó pequeñito, ¿no? Pero ante esa circunstancia no hubo inflación, a pesar de la creación de dólares impresionante que se dio, no hubo inflación. ¿Y por qué no hubo inflación? Bueno, pues un factor muy importante para que no hubiera inflación, aparte de que había un desempleo importante, porque China jugó un papel fundamental como amortiguador de las presiones inflacionarias. Si había incrementos en los costos de la producción de las empresas americanas, pues los empresarios no podían subir los precios de los productos finales porque tenían a los chinos metiendo productos al mercado norteamericano y al mercado mundial a precios dumping por una mano de obra exageradamente barata que tenían los chinos todavía hace 10 años. Hoy en día no está presente ese sector y entonces sí hay riesgo de presiones inflacionarias que podrían llevarnos a que la Reserva Federal tenga que terminar con esta política de creación de dólares, tasa de interés en cero, y entonces veamos subir las tasas de interés, frene la creación de dólares, lo que haría que el dólar hubiera contra todas las monedas. Bien, pues yo creo que ya es momento de agradecer. Espero que eso no acabe complicándonos demasiado la vida a nosotros, que somos los vecinos, no que nada tenemos que ver con esos asuntos, porque me parece que la combinación de ambos paquetes de apoyo sí generan una cantidad históricamente alta a nivel mundial. Incluso sería el apoyo más importante en gasto público que haya ejercido gobierno alguno, posiblemente incluso en términos proporcionales lo equivalente a después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente se acercara. Sí. Pero fuera de eso, es una bestialidad de dinero que está invirtiendo el gobierno estadounidense. Y bueno, yo supongo que van a estar trabajadores, ¿no? Que es lo único bueno que nos puede dejar eso, ¿no? Van a estar trabajadores y muchos insumos que México le aporta. Que México ojalá así sea. ¿No? O sea, la verdad es que todo esto, si lo analizamos críticamente, es una oportunidad de oro para México. Sí, la pregunta es aquí, si le vamos a aprovechar. ¿Lo vamos a aprovechar? O para variar, lo vamos a tirar al excusado. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que tengan la gentileza de estar aquí con nosotros. Sean ustedes siempre bienvenidos aquí en Economía de Frente.
Hasta la próxima semana.